Las reformas a la ley electoral comienzan a generar debate entre diferentes grupos del Congreso de la República. El origen de las modificaciones buscan reglas del juego más transparentes. Pero, ¿el dictamen cumple con esa condición? Participe del tema de la noche con el hashtag SF Rumbo Electoral. A continuación, la nota del seminario, donde los diputados conocieron detalles del contenido de la reforma. Aunque los 158 diputados fueron invitados a participar de un seminario de actualización sobre las reformas electorales, ni la tercera parte asistió al evento, en donde conocerían los cambios avalados por la Corte de Constitucionalidad y así evitar que dentro del Pleno los congresistas aleguen ignorancia de la ley y que utilicen esta estrategia para bloquear su aprobación. En el orden del día para la sesión de este jueves está la aprobación de la ley en tercer debate y la próxima semana iniciaría su aprobación por artículos. Sin embargo, en algunos temas como la paridad no hay consensos y este artículo podría ser eliminado. Además, hay intención de congresistas de presentar nuevas enmiendas. Esto estancaría la ley porque tendrían que hacer la consulta nuevamente a la alta corte. Las reformas a la ley electoral requieren el voto favorable de 105 diputados para su aprobación. Algunos artículos que no alcanzan este número podrían ser retirados y archivados para su próxima discusión. Además, esta ley establece que después de cada proceso electoral, una comisión debe evaluar nuevas reformas para actualizar constantemente la normativa. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de miércoles a mitad de semana y la noticia no se detiene. Ya usted escuchaba el reporte de Dulce Rivera sobre este seminario que se le impartió a los diputados. Algunos de ellos no mostraron mayor interés en conocer el contenido de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, algo que marcará el rumbo electoral. Y ese es nuestro hashtag de la noche. Numeral SF Rumbo Electoral. Hablaremos del contenido de estas reformas, del dictamen, y damos la bienvenida a nuestros analistas, Philip Chicola, Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, el dictamen es amplio, es bastante largo, hay muchas cosas interesantes, algunos puntos positivos, otros que marcan discusión, incluso dentro de algunos grupos de diputados que no hay un consenso aún sobre la aprobación. Ahora, Philip, para entrar un poco con este tema, ¿en qué etapa estamos de la reforma a la ley electoral? ¿Se pueden presentar reformas en este momento y qué pasaría si eso sucede en el Pleno del Congreso? Bueno, buenas noches. Recordemos primero que las leyes de rango constitucional, entre ellas la ley electoral, tienen un procedimiento específico de aprobación. Y ese procedimiento específico es que requieren de 105 votos y aparte una opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad. Hoy estamos básicamente el último pedacito de la carrera, porque ya la actual ley electoral ya fue conocida en 3 lecturas, ya fue aprobada en 3 lecturas. Ya la Corte de Constitucionalidad emite el dictamen en donde le da el visto bueno al 95% de los artículos. Entonces, básicamente ya solo es que el Congreso la apruebe en redacción final. De la pregunta si se pueden presentar modificaciones a estas alturas del juego, cualquier modificación que presente un diputado tiene que regresar, se tiene que aprobar y tiene que irse a la Corte de Consulta y después ya puede regresar al Pleno. Es decir, hoy el Pleno solo puede aprobar los artículos que la Corte le dijo que sí. Puede dejar algunos afuera, eso sí está en la facultad de hacerlo, pero no se puede venir a inventar otro artículo, no puede venir a cambiar. Incluso hay por ahí una línea argumentativa que dice que ni siquiera podría modificar la redacción, porque la Corte se pronunció sobre la redacción que le trasladaron. Es decir, ya básicamente el Congreso está amarrado a que solo puede aprobar sí o no sobre los artículos que la Corte le aceptó, ¿verdad? Ahora, vamos sobre ese punto del sí o no. Hay algunos grupos que han manifestado incertidumbre sobre algunos cambios que ya se manifiestan en este proyecto de ley. Sabemos y creo que todos entendemos y llegamos al punto en que la reforma electoral es necesaria. El sistema de partidos políticos actualmente no ha dado los resultados. Vemos la apatía, el rechazo de la población a los partidos políticos tradicionales, pero ¿qué tantos beneficios trae la reforma en este punto, Estuardo, a tu criterio? Bueno, primero la invitación para el sábado por la tarde, ¿verdad? El sábado 3 por la tarde, precisamente frente al Congreso.
ahí ya el llamado que se hace a pues, a toda la ciudadanía para participar y seguir ejerciendo presión sobre el Congreso. Y yo empezaría por, digamos, aquellos puntos que son muy, digamos, en los que creo que la mayoría estamos de acuerdo. Por ejemplo, el voto en el reconocimiento del voto en el extranjero, ¿verdad? Para mí ese opinión, y cuando uno sondea, la mayoría de gente sí está de acuerdo que digamos, sus familiares principalmente puedan expresarse. Yo iría un poquito más allá, no lo dice la normativa, pero ¿por qué no hasta proponer candidatos, verdad? ¿Por qué no tener nuestro candidato de las comunidades 2 millones de guatemaltecos, por ejemplo, en Estados Unidos, y digamos que tengamos, no sé, un candidato de Ocochobi o un candidato de Los Ángeles, o no sé, pero yo creo que tienen tanto el derecho de expresarse como lo tiene también, como lo tengo yo en Guatemala. El hecho de que yo no esté en el país no significa que haya perdido ese derecho, y yo creo que ahí ese está reconocido. Un cuidado que tienen también con quienes pueden financiar partidos políticos, quienes no, son muy claros, ¿verdad? Por ejemplo, gente que haya tenido bienes en extinción, gente que, digamos, no haya sido acusada de lavado de dinero. O sea, no solamente el dinero que se da, sino también el origen del dinero. Que hay una sola cuenta bancaria, sí, para que haya una todo tiene que reportarse. De hecho, tienen 30 días según los cambios. Los partidos tienen 30 días para hacer público, y ya no es aquella cosa de no queremos, o ponen simple y sencillamente que por una la orden. Inseguridad no van a decir. Sí, no van a decir quién dio y todo eso. O sea, eso. Entonces, yo creo que cuando uno empieza a ver, tiene bastantes, digamos, aspectos positivos. Podemos seguir hablando de ellos. Vamos a la primera pausa, luego volvemos con los puntos en donde tal vez no están de acuerdo con esta propuesta. Las cuestiones de género, las cuestiones de financiamiento. Vamos a comenzar a generar controversia aquí con Estuardo Saavedra. Y bueno, le hacemos la invitación a usted también para que envíe sus comentarios con el numeral SF rumbo electoral. Volvemos luego de la pausa.